Miradas diferentes. Muchísimas preguntas. No siempre sabemos el camino. Pero seguimos caminando. Y aquí estamos. Esto es A Ciegas Podcast. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ciegas Podcast. Un podcast para los que no saben para dónde van. Pero ahí van. Epa. Sí, así es. Estamos con Rubinsky, pero tenemos algo. Ok. Llegó Rubinsky al BK. Se le olvidó. Ah, ok. Teníamos Lo esa ensayamos misma. todo el mes. No. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y gracias por el privilegio de permitirme estar aquí con ustedes. No, el privilegio es de nosotros, en verdad, poder compartir contigo una leyenda del rap, que ya eres considerada una leyenda del rap. Creo que has impactado bastante la juventud y a todas las personas que les encanta el rap y a las que no les encanta el rap también, porque creo que has Sí. tocado las fibras ahí poco a De poco. todos. Pero bueno, cuéntanos, ¿quién es Rubinsky RBK o mejor Manuel Núñez? Bueno, yo, Manuel Núñez, es un dominicano, ¿verdad? Nacido en Santo Domingo. Tengo 36 años ya, Ya. casado. De jazz. Ya fue de resignación, ya. Sí. Ya. Hasta los 35, yo dije, pero no, ya. El 9 de mayo, dígase hace una semana, cumplí 36 años. Ah, feliz cumpleaños. Estoy casado, ¿verdad? Sí. Casado. Tengo un bebé de 6 meses, Eliu. Apasionado por la Biblia, por el rap. Y nada, aquí estoy para servirle y hablar de lo que sea. De lo que sea. Pero no considero que sea alguien así como tan extraordinario. Más bien alguien que se apasiona y procura que lo que vaya a hacer lo hace con excelencia. Ok, además de rapear, ¿qué más te gusta hacer? Predicar. Yo soy fan de predicar, me gusta. De hecho, por mi papá. Mi papá fue predicador, evangelista. Y como estoy en la iglesia desde pequeño también, pues me fui por esa línea y me encanta. O sea, me encanta estudiar la Biblia, me encanta disertar, hablar, discutir no tanto, pero también. Entonces cuidado con las herejías, ¿no? Pero ahí vamos. ¿Cuál es tu versículo favorito? Tengo mucho, hay mucho. Por ejemplo, hay un versículo, Salmo 118:11, que dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Hay muchos pasajes, hay muchos. Ese es por decirte uno. Pero, por ejemplo, hay otro pasaje, está en Romanos 8:32, si no me equivoco, que dice, si Dios no nos dio a su Hijo lo más preciado que tenía, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces son pasajes que me dan duro, me aterrizan. Y hay muchos otros, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Hay un salmo que dice, por ejemplo, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Me encanta que dices los versículos y pareces que estuvieras ahí rapeando. Yo acá. Y en fin, hay un montón de versículos que son súper brutales. 17 años de carrera. ¿En qué momento pues tú decidiste como, bueno, me voy a ir por esta línea del rap? Bueno, yo cuando conocí el rap fue amor a primera oída. Ok. Yo escuché ese ritmo y yo me quedé cautivado por el ritmo. Y le doy las gracias a Dios que las primeras músicas que yo escuché fueron cristianas. Me explico. Yo escuché a Vico C, escuché a Redimido, Ariel Kelly. O sea, estamos hablando, perdón que te Y interrumpo, Montes, como ajá. comienzos del siglo XXI, 2000. Un poquito más atrás. Ponerle 2005, Ok. 2006, 2007. Hablamos de que aquel que había muerto salió por ahí más o menos, un poquito antes. Y ahí Vico C cantaba letras que yo decía, wow. O sea, esto es rap cristiano. Entonces después conocí a otros raperos como Redimido, Ariel Kelly, habían otros grupos en Puerto Rico como J-Squad, había un movimiento. Manny Monte lo escuché en una emisora católica, que había como de 6 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, una hora urbana, y yo me quedaba como que todo lo que ponían ahí yo lo grababa en un cassette incluso. O sea, era una locura. Ok. Y luego fue cuando ya empecé a conocer el rap americano, el rap español, el rap venezolano. Y ahí ya fui empapándome de lo que era la cultura en general, el baloncesto, el streetball, todo eso. Y en esa etapa, a pesar de que yo conocí el rap cristiano de esa manera, yo también me fui debilitando en la fe y me descarrié totalmente o no me identificaba con el evangelio hasta que ya Cristo llegó a mi vida. Una vez que Cristo llega a mi vida, a mi corazón, yo empiezo a tener una experiencia muy distinta con la música y con el arte de escribir, porque yo empezaba como a escribir las cosas que me estaban pasando.
O sea, yo empezaba a leer la Biblia, había algo que me volaba la cabeza y yo iba y hacía una rima de eso. Pero en un momento me sentía no muy bien, melancólico por alguna, o triste por alguna situación, y yo lo escribía también. Entonces, el arte se volvió como ese refugio en donde yo podía expresarme, escribir sin medidas. Hasta que entonces fui con el estudio de la Biblia, conociendo más y más a Dios, cuando acepté al Señor Jesucristo, que lo tomé de lleno, grabé mi primer rap cristiano y me invitaron a predicar y a cantar esa canción a una actividad de adolescentes. Luego me invitaron a otra actividad y luego a otra actividad y ahí como que se me prendió el bombillo y digo, óyeme, esto parece una buena manera de predicar el Evangelio de Cristo. Y ahí empecé a grabar mis canciones de a poco. En el 2012 lanzamos nuestro primer álbum y ya desde ahí en adelante todo ha sido progresivo en el sentido de que me tomé el proyecto de la música en serio como proyecto de vida, ya como carrera y como ministerio también simultáneamente. O sea, que tú qué hacías pues antes, ¿en qué trabajabas? Yo estaba en la escuela, trabajaba en un taller de publicidad. Ok. Básicamente estaba en la escuela, inicié la universidad y cuando empecé a hacer rap, caí en una crisis súper económica, súper fea. Dejé la universidad, empecé a trabajar, ahí fue cuando trabajé en el área de publicidad. Okay. Una vez que empiezo a ganar bastante dinero por la publicidad, al menos para mi edad, ¿verdad? Sin hijos que mantener ni nada, todo era para mí, para comer. Entonces yo empecé a buscar a Dios de una manera distinta, empecé a conocer a Dios. De hecho, quien me da trabajo a mí es un primo que lo hace como a una manera de darme seguimiento para que yo no me perdiera en la calle. Y ahí entonces es cuando yo empiezo a tener conversaciones con Dios como un poco serias, de tono súper serio, súper comprometedor. Y le digo, Señor, yo necesito hacer algo para ti, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ahí, aunque me digan loco, el Señor trató conmigo y me hizo entender que la música era lo que Él tenía para mí. Y yo le dije al Señor que si era así, si era Él realmente que quería que yo cantara, que me dedicara a tiempo completo, pues le puse varias pruebas en el mismo trabajo. Y todas se cumplieron, pero a mí se me olvidó. Y meses después, yo recordé la promesa que yo le había hecho al Señor y yo renuncié al trabajo y empecé a hacer música. Pero fue el tiempo más caótico de mi vida. Ok, o sea, fue tu momento a ciegas. Sí, fue mi momento a ciegas, la verdad que sí. No tenía cómo pagar para la música o para la fotografía o para lo que sea. Estaba trabajando, no podía ni ir a la barbería. O sea, yo estaba literalmente a ciegas. Wow. Tú mencionaste ahorita que, pues, como que te habías como que comprometido con Dios de servirle y todo eso. Mencionaste una palabra, loco. Me hace viajar al año 2018 a la canción Loco por tu amor, que tú lanzas con Óptimo y Sí, con y con Indio Indio Mar. Mar, sí. Y no sé, o sea, la relacioné, no sé si tenga algo que ver con esa etapa. No, de hecho, esta canción básicamente salió muchos años después de todo este proceso. Todo este proceso del que te estoy hablando inicia en el 2009 y termina justo en el 2017 aproximadamente. ¿Por qué? Porque en todos estos años yo soy un joven que no tiene ingresos económicos. Soy un joven que si me invitan y me dan una ofrenda, pues eso es lo que me queda para cuando me vuelvan a invitar hasta a otro evento. Yo viví en casa de mi mamá. Mis padres no estaban de acuerdo con que yo hiciera música, o sea, la presión era bastante. Desempleado, sin estudiar en la universidad, o sea, era una locura. ¿Y cuántos años tenías? Y creyendo 19, y Ok. yo tenía en el 2009 19, ¿verdad? Okay. Entonces, estamos hablando que en el 2018, 2008, 2015, 2014, yo tengo 22, 23, 24 años. En toda esa etapa. Exacto. Entonces, imagínate tú, ya yo quería enamorarme, ya yo quería salir al cine y yo tenía esto dentro de mi corazón que yo había prometido al Señor y no podía faltarle, pero también tenía la presión de mis padres de que yo tenía que hacer algo con mi vida, que yo iba a hacer con mi vida y fue una etapa muy, muy dura, muy dura, muy, muy dura. La verdad que a veces miro hacia atrás y no sé ni cómo sobreviví a eso, la verdad. O sea, la canción que tú dijiste no tiene nada que ver con esa etapa, No, pero tiene nada que existe ver. una canción que haya salido a raíz de Escrito en esa. Reserva fue la canción o el álbum en el 2015, porque la canción de Loco por tu amor sale 2 años después. Okay. En el 2015, que fue el álbum por el cual allá en República Dominicana me di a conocer, fue el álbum como que marcó esa temporada, donde yo había escrito mis mejores canciones hasta esa fecha
en todo ese proceso de necesidad, de carencias. Y ahí entonces fue cuando hay canciones como Tú eres mi aire, hay canciones como Cicatrices, hay canciones como La he escrito en reserva, que es donde yo cuento totalmente todas las cosas que estoy pasando así en ese proceso de extrema crisis. Ok, wow. Me encanta porque tú tocas un tema que nosotros somos líderes de jóvenes en nuestra iglesia y muchos jóvenes que llegan quizás a pedir un consejo pasan por esa situación. Llegan a esa frustración de que los papás se quedan sin trabajo y tienen que renunciar al sueño de estudiar, pero también nace un deseo en su corazón de empezar a o de querer servirle a Dios. Ujú, Y se crea como esa, lo mismo que hiciste tú, como Dios, yo quiero comprometerme para servirte a ti, pero no sé en qué, Mm. ujú, cómo hacerlo. ¿Tú qué le puedes decir a estos chicos? Bueno, en mi caso, yo estaba totalmente seguro de lo que entendía que tenía que hacer y de lo que quería hacer para servir a Dios. ok, Por lo que en ese caso yo podría ser una excepción. Casi nadie a los 19 o muy pocas personas están claros de en qué van a servir al Señor. ujú, Pero en mi caso no, en mi caso ya yo sabía que yo iba a predicar, que iba a ser predicador de púlpito y que iba a ser rapero y que de momento iba a ser pastor de jóvenes. De hecho, actualmente somos pastor de jóvenes junto con mi esposa en la iglesia Río de Dios Dominicana. Entonces, yo lo único que puedo decir es que nosotros confiemos en Dios y que le creamos a Dios ciegamente. Obviamente, si nosotros no nos fortalecemos con la escritura, no podemos sostener esa fe. O sea, es difícil que nosotros podamos sostener la fe si nosotros no estamos constantemente llenándonos de su palabra. Porque su palabra es como esa pastilla diaria. ujú, Y bueno, hay pasajes que te dan mucho aliento y mucha fuerza. Como que había un momento de crisis donde yo empezaba a pensar en cosas súper locas y el Señor me llevó a Eclesiastés, al libro de Proverbios, que dice, tales son los pensamientos del hombre en su corazón, es Él. Y yo empecé a analizarme, yo estoy pensando como un hijo de Dios, estoy pensando como que... Y empecé a cuestionarme. Empecé a ver muchos salmos, a leer muchos salmos de esperanza, esos salmos que te dan confianza, que te dan... Y eso, aunque nosotros lo veamos tan sencillo, eso te fortalece y te ayuda a vivir el día a día y esperar una pronta respuesta del Señor. También yo desarrollé una relación con Dios en cuanto a la oración muy potente, porque yo recuerdo que a la menor provocación posible yo me arrodillaba y le decía, Señor, yo estoy haciendo esto creyendo que eres tú. Si no eres tú, disuélvelo. O sea, yo estoy a tiempo de irme para la universidad y estudiar cualquier cosa, al menos en mi caso. ujú, Y yo lo que le pudiera decir a los jóvenes es que reten a Dios, rétenlo. Oren al Señor y díganle, Señor, muéstrame a dónde tú quieres que yo vaya. Y háganlo con cosas radicales, o sea, sean radicales porque el Señor responde. Dice que la oración del justo puede mucho. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Dice que oremos sin cesar. Dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestro deleite, dice. Pero cuando tú pides para su propósito y su voluntad, o sea, no es que no hay un no, es que hay un no y hay un porqué. O sea, Dios te responde y te dice, mi voluntad es esta. O sea, tú quieres buscar mi voluntad y yo lo sé. Entonces yo te respondo, mira, esta es mi voluntad. ujú, Entonces, no menospreciemos el poder de la oración. No menospreciemos el poder del estudio de la palabra de Dios. Y esto es suficiente. La Biblia dice que todo lo que necesitamos, conforme a la vida y la piedad, lo tenemos en Cristo Jesús. Pero entonces, si nosotros como que no estamos tan pendientes de eso, vamos a estar recibiendo tantas cosas del mundo que al final, pues no vamos a servir a Dios, vamos a estar sirviendo al mundo y no nos hemos dado cuenta. ujú, Entonces, reten a Dios, reten a su Dios, oren al Señor. Con respeto, díganle, Señor, mira, abran su corazón. Dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Entonces, abran su corazón y díganle, Señor, tengo problemas con esto, ya sea con adicciones, ya sea con el área sexual, ya sea con la envidia, ya sea con lo que sea, pero díganselo. Y díganle, Señor, haz algo conmigo, transfórmame, guíame, dime cuál es tu voluntad y vamos a trabajar, vamos para allá. Porque la obediencia es lo que nos garantiza el éxito en el mundo cristiano. O sea, cuando la obediencia nos garantiza el éxito en cuanto al propósito de Dios. Y es lo que yo pudiera decir. ujú, Increíble. Me encanta porque creo que es uno de los consejos que a mí hace un tiempo me lo dieron y al principio yo decía como que, no, pero es que cómo yo voy a retar a Dios, cómo yo me voy a atrever a hacerle una oración desafiante a Dios si solamente tengo que someterme a Él. ujú, Y algo que me decía la persona que me lo recomendó fue como, Dios quiere que tú también lo pongas a prueba a Él
porque tú haces tu 50%, Dios tiene que hacer su 50%. Ujú, Si tú eres obediente, Dios no te va a dejar en ridículo. ujú, Él también va a hacer su parte. Y eso es uno de los consejos que yo siempre le he dado a los chicos, y es como, haz una oración atrevida, ujú. una oración que a ti te cuesta hacerla, pero hazla con fe también para que Dios actúe y te muestre cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Y hablando de pasos, pues creo que aquí en esta conversación sale a relucir, o bueno, tiene gran resalte esa frase que voy a decir que es único en su clase. Ujú. Creo que, pues, vamos a hablar del concierto, pero tú eres una persona que literal eres único en su clase. Mm. Para ti, ¿qué significa eso? A veces ser la excepción a la regla no es tan bueno. Ok. A veces no es tan bueno. Esa cara lo dice como que... A ver, me explico. Único en su clase porque Dios, todas las cosas que hace en cuanto a la identidad del ser humano, es única. No hay otro como tú. Puede que haya otro que se parezca física, o en el humor, o en las tallas de ropa, pero en tu esencia como persona no hay otro como tú. Pero tampoco hay otro Dios como nuestro Dios. Entonces, único en mi clase no solamente resalta el hecho, al menos en la canción, de que yo soy único en lo que hago, en el estilo del rap y todo, porque una canción representa, ¿verdad? Sino que también demuestra que Dios también es único. ¿Por qué? Porque me dio a mí capacidades únicas y al que lo escucha también le dio capacidades únicas, solo que yo estoy haciendo alarde de eso. Porque es rap, es algo bien, competición, todo eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de, a veces, de ser la excepción a la regla, a veces es difícil y es duro, porque hay personas que trabajan de una forma tan fuerte, tan ardua, para lograr ciertos objetivos, y luego aparecen personas que le dicen, ah, cuánta suerte tuviste. Y eso, como que, eso no le hace justicia a los procesos particulares de cada quien. Hay personas que quizá sí tuvieron algo de suerte, pero incluso para tener suerte hay que estar preparado para agarrar la oportunidad que te presenta la dicha suerte. Y en ese sentido, yo agrego que nosotros deberíamos trabajar de tal forma que todos seamos la excepción a la regla, al menos en nuestra esfera de influencia, en nuestro rubro, en nuestro trabajo. Porque Dios nos ha llamado a hacer cosas extraordinarias. Y no estoy hablando extraordinario desde lo que el mundo cree que es extraordinario, sino extraordinario desde la necesidad que tiene el mundo por las cosas que son de Dios. Es extraordinario hoy encontrar una pareja que no se haya sido infiel. Es extraordinario encontrar una familia funcional. Es extraordinario ver personas que se cuidan de no tener relaciones antes del matrimonio. Son cosas extraordinarias, porque incluso hay gente que se burla de eso. Pero llegar a la meta es extraordinario, pero en el buen camino. Porque por la mala vía hay muchas cosas, hay muchas formas, y no estoy diciendo como que yo salí victorioso en todas esas áreas, no. Pero hoy me doy cuenta que realmente eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque nadie está capaz, o nadie desea, nadie lo anhela, nadie quiere pagar el precio para ser extraordinario en las áreas donde hoy necesitamos ver el verdadero ejemplo, que es el ejemplo de una familia funcional, hijos que se amen, no sé, integridad en cuanto a las finanzas, en todo el sentido de la palabra, en cuanto a la familia, en cuanto a la música, de que sí se puede ser exitoso con música limpia, por así decirlo, para no encasillarla solamente con cristianos, pero cuando hablamos cristianos de los valores, que sí se puede, sí se puede. El mundo puede darse cuenta de que es posible. Y, y si nosotros no luchásemos, si nosotros no luchamos en nuestro rubro para hacer la excepción a las reglas, quizá es porque no lo estamos tomando tan en serio lo que estamos haciendo. Y cómo no, o sea, ser la excepción a las reglas, o sea, suena chévere, pero cómo no rayar en ser rebeldes. Exactamente. Eso es muy duro también porque vivimos en un mundo de puros protocolos. Y a veces los protocolos no machean con la espiritualidad o con lo que Dios quiere para el hombre. A veces no machea. Pero uno tiene que, así como Pablo dijo, para los griegos se hizo griego, para los judíos se hizo judío. Creo que es como estar dispuesto a ponerte ese uniforme sin violentar tus principios, sin violentar tus valores. Y eso no es tan agradable, la verdad.
Sí, que confrontado. Yo en ese tema como de que no es tan agradable, quiero preguntarte, ¿para la iglesia todavía es un tabú el tema del rap? No, no creo. Em, es más cuestión de forma. Como la iglesia es de las instituciones que más protocolos tiene, pues el rap quizá choca con esos protocolos, pero a nivel espiritual es evidente que el Señor usa Mm, la música para impactar las vidas. Solo que venga un joven con una gorra para atrás, no sé, un estilo súper diferente. diferente, y como no es del agrado de muchas personas, pues como que le tienen su respeto o, por así decirlo, su margen, su Su distancia. distancia. Pero eso solamente habla de su preferencia en gustos, Ujú. no de que si Dios lo use o si a Dios le parezca honroso que se haga eso. Yo creo que sí, que a Dios le parece honroso, que Dios se honra de las personas que rapean para Él y que predican, que hacen esa labor. Pero no creo ya que sea un tabú más. Aparecen dos o tres personas que quizá piensen que es del diablo, Ujú. pero eso no es la mayoría, la verdad. Y creo que muchos pastores como que se han abierto a eso al ver los jóvenes o la cantidad de jóvenes que llegan por una canción de rap Así es, o por raperos que se suben al transporte público y con un mensaje agradable que genera ese rap conciencia de acercarse a encontrar la verdad. así es. Y si no estoy mal, creo que tú tienes un álbum que se llama, voy a buscarlo aquí, perdón, pero Conoceréis la verdad. Sí. Y tenemos amigos raperos también, en los cuales como que verlos en esa labor y que las personas llegan así como, ok, bueno, estos cristianos los encasillamos siempre en como que los raritos, pero están diciendo algo que a mí me está pasando, Ujú, algo que me identifica, algo que se vive en la calle, ujú. pero que en la calle me puede llevar a Cristo. ¿Tú has visto eso en tus conciertos o Claro a que través de tu sí, música? claro que sí. Desde que empezamos el ministerio nos hemos dado cuenta que Dios usa el rap de una manera súper poderosa. A veces no nos imaginamos la magnitud en la que la gente es impactada cuando escucha a un muchacho que está contando su testimonio Mm. de cómo la pasó en la calle y cómo Cristo llegó a su vida y lo restauró y lo que se siente. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Cuando yo pienso en esto, de que el Espíritu da testimonio, yo me transporto mucho a esos momentos en donde hay personas que no son cristianas, están escuchando a alguien cantar un rap, contando su testimonio, y esas personas sienten el poder de Dios cuando habla. Ujú. Sí, y eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Lo mismo cuando hay un predicador un domingo en la mañana que está predicando un mensaje poderoso y el Espíritu Santo se hace sentir. Es lo mismo. Ujú. Solo que en escenarios distintos, bajo formas distintas y bajo, por así decirlo, protocolos totalmente distintos. Ujú. Pero el Espíritu Santo es el mismo. Y eso es lo que me ha dado fuerza. De hecho, cuando vemos comentarios en las canciones de personas que dicen, oh, yo llegué al Señor a través de tu canción, eso le da a uno esa fuerza para seguir. Porque a veces también se torna difícil no tener el apoyo de personas que uno desearía tener el apoyo. Pero al final, nuestro mayor apoyo viene del Espíritu Santo y él se encarga de hacer esa obra redentora para con el mundo y nos incluye ahí en ese plan. Y que quizás eso es otra cosa que a ti te caracteriza, que eres un artista independiente. Sí, sí. Siempre has lanzado tu música, digamos que te has encargado tú de distribuir tu música y que eso no es fácil. Mm, mm. O sea, aquí detrás de cámaras tenemos a Néstor, tenemos a Valerita también, también son artistas, a Rambo, y es una tarea muy difícil y muy ardua del artista como que llevar ese arte para que otras personas puedan escuchar la verdad y que puedan escuchar lo que Dios también quiere decirles, porque primero se los dijeron a ellos y convertirlos en el arte de escribir y llevar un mensaje muy bonito. Y pues hoy los honro a los cuatro que los tenemos aquí, a Paulita también, que es música, porque tienen la tarea y creo que la labor de poner la cara Ujú, frente al público, ujú. que es lo más difícil, que era lo que tú decías Sí. ahorita, como dar la cara y saber que a muchas personas quizás no les guste, no falta el que lance un huevo y diga como que, no, bájelo, pero para todos nos es la tarea y es lo mismo que el predicar. No todos tenemos pues esa tarea o ese don que Dios nos ha dado. Ruinsky, ¿cuál es tu anhelo con el concierto aquí en Bogotá, próximo 13 de junio? Mi anhelo y mi expectativa es que este sea el primero de muchos conciertos que hagamos
acá en Bogotá, porque sé que Bogotá es una ciudad muy rapera. Hay muchos raperos acá, mucha gente que ama el rap. Ujú. Y, y esa es como mi expectativa. Que este año empecemos con 170 personas, 200, pero que el año que viene sean 400 y que el año próximo sean 600 y que de momento estemos ¿cómo se llama? Movistar En Arena. el Movistar Arena. En el Campín. ¿Me entiendes? Ese es mi deseo. Obviamente nosotros donde quiera que vamos a cantar, siempre cerramos con un mensaje evangelístico, pero es bien cultural. Cuando digo cultural es que es bien algo bien rapero y al final entonces nosotros hacemos ese llamado fuerte a la acción para que las personas acepten a Cristo y le invitamos así a la familia de Cristo. Wow. Ahora voy a pasar a hablar de Riqueza, que es Ujú. el último sencillo al cual tú pues lanzaste en compañía de Apache, este Sí. rapero súper reconocido de Venezuela. ¿Cómo fue construir esta canción? ¿Cómo fue pues el vínculo con él? Él es conocido por ser amigo de Canserbero. Sí, así es. Canserbero, uno de los raperos pues más criticados a lo largo de la historia en nivel Latinoamérica y mundial, me atrevería yo a decir. Ujú, ujú. Entonces, ¿cómo fue pues ese proceso? Bueno, honestamente, yo le había pedido al Señor ya hace mucho tiempo que sentía en mi corazón hacer canciones con raperos seculares y hacer esquina en esas cosas en las que sí estamos de acuerdo. Ujú. Y cuando digo hacer esquina es hacer canciones que no violenten mis principios y que son cosas en las que ambos podamos estar de acuerdo. Y yo había escrito esta canción llamada Riqueza hace unos 2 años atrás. Se la presenté a varios artistas, no la pude consumar con ellos. Y este año con Stack hicimos un instrumental nuevo. Ahí vi que le cabía muy bien el verso y le escribí por Instagram. Ya él me ubicaba, gracias a Dios, parece que sí me ubicaba. Le decía, hermano, tengo un proyecto, estoy pensando en ti. Dime qué te parece, mire, esta es la propuesta. Le encantó, se montó en la canción, cuadramos el video y todo. Yo viajé acá a grabar el video. Y tengo para decir que es una dama de caballero. No sé si sabes lo que significa. Es un man súper respetuoso. Oramos ahí, comimos, hablamos obviamente de lo que nos atañe, el rap, la historia y cositas así. Andaba con su esposo y su perrito y algunos amigos. Y para mí fue una experiencia súper grata. Y nos abrió, o sea, me quedé con un buen sabor de boca de haber tratado con él. Y yo sé que quizá en un futuro vamos a poder seguir colaborando. Mm. Pero la verdad que me sentí muy contento y entiendo que esta es una oportunidad de exposición para poder entrar a esos lugares y poder también predicar ya con más intencionalidad. Hace poquitico estuvimos con el pastor Cristian Lacutier de la banda La Reforma. Terminamos la entrevista y nos dice, chicos, ¿ustedes ya escucharon la canción que acaba de sacar Rubinsky RBK con Apache? Nosotros, no, todavía no. No, vengan y la escuchamos. Necesitan escuchar esto porque ustedes los jóvenes necesitan escuchar este mensaje. Yo ya, pues tengo que predicar, pero quiero predicar esta verdad, quiero predicar Mm, lo que está hablando. Y me pareció, pues, como wow, porque en verdad, pues no solamente respetan a Apache, sino también ya te respetan a ti por el mensaje sí, que llevas. sí. Y es un mensaje que confronta bastante y que en lo personal yo escucho tu música y es como que, ok, me pongo Que a uno se pensar pone a esto, pensar, literal. esto. Y que aún con el ritmo, porque tú rapeas muy rápido, de Algunas hecho, canciones, no todas. Algunas. Yo siempre me quedo como, wow, ¿cómo lo hace? lanzamos un video ayer como, ¿qué preguntas le harían a Rubinsky? Y una fue como, ¿por qué rapea tan rápido? O ¿Cómo cómo hace? le hace. Pero como que uno coge esas palabras y son palabras que en verdad le edifican a uno el corazón y los llevan a preguntarle a Dios, como, ven Dios, dame un punto de vista diferente con respecto a esto. Hay una canción del nuevo EP de Sobrio que dices, voy a parafrasearlo, pido perdón, es como, me han dado el arte y este arte no significa como ser un don poeta como Gabriel García Márquez. Ok, ok. Soy el arte, un cualquier Gabriel García Márquez. Un viernes sábado intenso, disfrazado de Marte. En ti lo encuentro todo, dudo que algo me falte. Me limpiaste del lodo y no tengo cómo pagarte. Ujú. Exacto. Apréndasela, papito. Yo no soy músico, entonces tengo esa tarea. Pero me generó bastante. Iba manejando en la moto y yo, wow, wow. Me acabas de limpiar del lodo y no tengo que ser un poeta como Gabriel García Márquez, sino puedo ser yo.
tú me quieres utilizar a mí para poder edificar a las demás personas. Mm. Y así hay un montón de historias, estoy seguro. Tengo una oveja, un chico que me escribió anoche como que, bro, ¿vas a estar con Ruiz RBK? Yo, sí, sí, vamos a estar pues entrevistando. No, él ha hecho grandes cosas en mi vida, en verdad, tiempos de soledad, como que estas preguntas que me surgen, él escucha la música de él y me llega como que la respuesta de parte de Dios. En verdad, wow, no, gran admiración, muchísimas gracias. Mándale saludos, él se llama Alejo. Alejo, saludos. Y Rubinsky, ya con esto, pues para ir cerrando esta Yo gran quiero hacer una tiempo. pregunta. Dale. Es que tú dijiste como, él ha hecho grandes cosas en mi vida. ¿Cómo lidiar entre no lo he hecho yo, sino lo ha hecho Dios? Sí. ¿Cómo mantenerte en esa humildad? Hay una frase que usamos en dominicano y la usa todo el cristiano, la gloria es de Dios. Ujú. Cada vez que terminamos una frase, Se echa la bendición. claro, la gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque, o sea, a veces las personas se sienten acompañadas cuando escuchan la canción y se sienten ministradas por la palabra que se dice. Entonces, a veces uno simplemente tiene que decir, la gloria es de Dios, y también hay que aprender a decir muchas gracias. Ujú. Porque una cosa es el arte y la capacidad de hacerlo, y otra cosa es el mensaje. Yo soy el mensajero nomás. Mm. Entonces, es un asunto de que es Dios que lo está haciendo en su vida y me está usando a mí para tener presencia en la vida de, por lo menos en este caso, de Alejo, en su momento específico que le pasó lo que sea que le haya pasado. Entonces, sí, reconocer que lo que tenemos no es nuestro, es una pastilla que nos ayuda a mantenernos humildes siempre. Ya Sí. creo que ese es también como el reto que quizás podemos dejar, que Rubinsky nos deja en esta tarde, en esta noche, en este día. Y en verdad agradecerte por este tiempo. En verdad es un tiempo que enriquece bastante, que nos motiva a seguir como que con este llamado, esta misión. Y también te honramos por lo que vas Amén. a hacer aquí en Bogotá y lo que se viene en Oye, adelante. espero verle por allá, ¿eh? Vamos a enviar a alguien. Ajá. Lo que pasa es que Ese día se casa mi hermana. Entonces Oh no se my puede. God, oh my God. Bueno, pero manden a alguien. Manden a Alejo. Ay, pa. Eso, Ahí ahí está. está. Alejo. Alejo, Rubén, como que te quiere convocatoria. conocer. Nada, en verdad agradecerte y en verdad sé que Dios te tiene para grandes cosas, te va a utilizar y más de lo que ya te ha Amén, utilizado muchísimas para gracias. llegar a muchas personas. Y ya por último me gustaría preguntarte algo y es, ¿cuál es tu anhelo como pastor de jóvenes en la siguiente generación? Hermano, en primer lugar, viendo que los tiempos son difíciles y son duros, yo estaría gozoso y alegre de que se levante una generación que sea igual de dura, pero en Cristo, que sea igual de retante, que sea igual de apasionada, que ame a Dios, que tengan en común todas las cosas como la iglesia primitiva. Mm. Gente que ame las vidas, que se preocupe, gente que Dios les supla de recursos, de habilidades para poder impactar al mundo, y que sea algo como Thanos, inevitable. Pero sí, ese es mi deseo, la verdad. Wow, La verdad que súper. sí. No, Rubinsky, en verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias también a la producción, a Room Color, que estuvo ahí apoyándonos el día de hoy. Los bendecimos y esperamos que este podcast les haya gustado. Y ok, se fue Rubinsky RBK. Bendiciones. Chao. Se cuidan. Hola. Diciendo a mí también. Sí, bueno, ya. Los bloopers. Hola. Listo. Listo.